Mi nombre es Marcia Paulina Castañeda Yepes, estudiante de Neuropsicología de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Iberoamericana. En esta oportunidad les hablaré sobre la percepción en el proceso cerebral. La percepción es el proceso a través del cual el cerebro recibe, interpreta y organiza la información sensorial para formar una representación consciente del mundo exterior. Este proceso implica varios elementos importantes que se describirán a continuación. Transducción. Este es el primer paso en el proceso de percepción, en el que la información sensorial, por ejemplo la luz, el sonido, los sabores, los colores, etc., es convertida en señales eléctricas que pueden ser procesadas por el cerebro. Este proceso ocurre en los receptores sensoriales, que son células especializadas en los sentidos, como los conos y bastones en el ojo para la visión, células ciliadas en el oído interno para la audición. Procesamiento subcortical. Después de la traducción, la información sensorial se procesa en diferentes estructuras subcorticales del cerebro, como el tálamo y el tronco cerebral. Estas regiones subcorticales están involucradas en procesar la información sensorial antes de que llegue a la corteza cerebral. Corteza cerebral y procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la parte del cerebro responsable de la percepción consciente. Esta región procesa la información sensorial que se ha recibido y organizado a través de las estructuras subcorticales. En la corteza cerebral, la información sensorial se integra para formar una imagen coherente del mundo exterior. El procesamiento cerebral es el conjunto de procesos neuronales que se dan lugar en esta región. En las neurociencias, las anoxias son un tema muy importante para trabajar, estudiar y tratar, ya que estas son un grupo de trastornos neurológicos que mejoran la capacidad de una persona para reconocer o identificar estímulos sensoriales específicos, a pesar de que los órganos sensoriales están funcionando correctamente. Estos estímulos pueden incluir objetos, sonidos, rostros, palabras, entre otros. Las agnosias se deben a una disfunción en las áreas del cerebro responsables del procesamiento de la información sensorial. Estas áreas pueden ser la corteza cerebral, el tálamo, el tronco cerebral, entre otras. Los síntomas de las agnosias pueden variar dependiendo del tipo y la causa subyacente, pero en general implican una incapacidad para reconocer o identificar información sensorial específica. A continuación, describiré los tipos de agnosias y sus características. La agnosia visual es una condición neurológica adquirida que está caracterizada por una dificultad para reconocer y procesar visualmente los objetos. Ha sido descrita desde los finales del siglo XIX y actualmente se reconocen distintos tipos y manifestaciones. Se presenta sin daños al sistema ocular, sin alteraciones visuales y sin modificaciones intelectuales significativas. Afecta principalmente la capacidad para percibir y procesar elementos como los colores, las formas y los movimientos. En otras palabras, se trata de una condición en la que persiste la capacidad ocular para percibir los objetos, pero falta la habilidad para reconocer sus características y por lo tanto para integrarlas como una representación mental operativa. La agnosia visual ocurre cuando el proceso visual se lleva a cabo de manera irregular. Dicho proceso implica la participación de los receptores de la retina, que es una prolongación del sistema nervioso central. Son circuitos y células nerviosas, así como células fotorreceptoras que se llaman bastones y conos. Estas últimas reaccionan ante la luz y transmiten el mensaje hacia otras células que lo llevan hasta el cerebro. Después de un complejo proceso donde participan distintos tipos de células y microsistemas, el mensaje llega específicamente a la corteza visual primaria del cerebro, situada en el lóbulo occipital,
cerca de la cisura calcarina, la región específica asociada al sistema visual y por tanto a la agnosia. Fue en el año de 1891 cuando Sigmund Freud, quien además de ser psicoanalista era neurólogo, bautizó esta condición como agnosia. La palabra agnosia viene del griego gnosis, que significa conocimiento, y el prefijo a, que significa ausencia de, por lo que se refiere a una condición caracterizada por una ausencia o falta de conocimiento. En cualquier caso, algunos de los principales subtipos de la agnosia visual son la agnosia aperceptiva, la agnosia asociativa. La agnosia visual aperceptiva se caracteriza por una dificultad para conectar las partes de una imagen en un conjunto que sea comprensible. Esto se traduce a una dificultad para comprender las relaciones que existen entre los objetos. En otras palabras, no hay una estructuración de los estímulos visuales recibidos, por lo cual se trata de una condición que afecta la etapa discriminativa de la identificación visual, que finalmente repercute en la incapacidad para representar dichos estímulos. Por ejemplo, la persona puede tener serias dificultades para representar o emparejar objetos a través de dibujos e imágenes. Generalmente está causada por las lesiones en el lóbulo temporal o en el lóbulo parietal, en ambos hemisferios cerebrales. Agnosia visual asociativa. La agnosia visual asociativa se caracteriza por una dificultad para evocar información asociada con los nombres, usos, orígenes o características específicas de los objetos. Tanto la agnosia perceptiva como la agnosia asociativa suelen evaluarse, por ejemplo, con base en la capacidad de la persona para copiar dibujos. En este caso, la persona puede realizar tareas como dibujos o emparejamiento de imágenes, pero tiene dificultades para nombrarlos. De igual manera, la persona puede utilizar los objetos que se le muestran, pero tiene dificultades para decir de qué objeto se trata. Agnosias auditivas. En las agnosias auditivas, los problemas de reconocimiento se dan en relación a estímulos sonoros, aunque cuando las lesiones cerebrales que provocan la agnosia son muy importantes, los déficits pueden tener un carácter general. Lo más habitual es que afectan únicamente a un tipo de estimulación auditiva, como el lenguaje receptivo o la música, la amusia. La amusia se define como una condición en la que una persona es incapaz de reconocer diferentes aspectos relacionados con la música. Las primeras descripciones datan de 1865, cuando se definió como agnosia musical. Posteriormente, en 1871, Steinlas la definió amusia. Este último término se ha utilizado para describir el daño en uno o más procesos involucrados en la percepción de la música. En 1920, Heichen publicó la primera monografía sobre amusia, en la que hizo un relato anecdótico de casos en que la percepción musical de sus pacientes se encontraba alterada. Posteriormente, en 1962, Milner estableció la ubicación de redes neurales relacionadas con la música en pacientes con epilepsia que fueron sometidos a lobotomía temporal. La amusia se clasifica según su etimología, en adquirida o congénita. La primera se relaciona con algunas lesiones cerebrales, como el ictus, neoplasis o traumatismo craneoencefálico. Dependiendo de su ubicación, las lesiones pueden modificar múltiples funciones musicales: expresión, percepción, ejecución, ritmo, lectura y escritura. La amusia congénita se caracteriza por un déficit en la percepción y producción musical que no está explicado por pérdida auditiva, daño encefálico o falta de expresión de la música. La agnosia auditiva verbal, también conocida como sordera pura para las palabras, es una de las agnosias más relevantes dentro de esta categoría. En estos casos, la persona afectada tiene dificultades para distinguir los sonidos del habla del resto de estímulos auditivos que percibe, o bien para recuperar el significado de los conjuntos de fonemas. Agnosia táctil. La agnosia táctil o somatosensorial
se puede definir como una incapacidad para identificar objetos a través del tacto, basándose en aspectos como su textura o en su tamaño, a pesar de que no se den alteraciones de tipo sensorial. Otro nombre para este tipo de trastorno es asteronoxia. Un subtipo significativo desde un punto de vista clínico es la agnosia digital, que afecta específicamente al reconocimiento a través de los dedos de las manos. Generalmente se da conjunto con agrafía, acalculia y desorientación izquierda-derecha en el contexto del síndrome de Hertzmann, causado por las lesiones en la parte inferior del lóbulo parietal. Agnosia motora. El término apraxiomotora se usa de forma muy infrecuente debido a que la gran popularidad de uno de sus sinónimos, apraxia. Las apraxias consisten en dificultades para recordar y ejecutar esquemas motores aprendidos de forma intencional. No obstante, los mismos movimientos pueden aparecer de forma espontánea en sus contextos naturales. Se han descrito tres tipos principales de agnosia motora: la apraxia ideaccional, en que se dan dificultades para llevar a cabo secuencias de movimientos; la ideomotora, caracterizada por la incapacidad para ejecutar acciones en respuesta a una petición verbal; y la constructiva, que consiste en problemas para construir formas o para dibujar figuras. Agnosia corporal. En las agnosias corporales se da una incapacidad para identificar el propio cuerpo. Hablamos de somatosognia cuando los problemas se relacionan con todo el cuerpo. De hemiasomatosognia si aparecen solo en una de sus mitades, y de autotopagnosia en los casos en que la persona es capaz de ubicar espacialmente las partes de su cuerpo. En conclusión, los sentidos son el medio de comunicación más directo que tenemos con el entorno, posibilitando la supervivencia. Espero haya sido de su agrado e interés este video. Muchas gracias.